En este vídeo vamos a aprender el diagrama de fases del agua y conociéndolo vamos a ser capaces de hervir el agua desde el balcón de nuestras casas, simplemente usando la gravedad, sin calentar el agua. Si quieres aprender este increíble fenómeno, dentro vídeo. A todos nos han enseñado que el agua hierve a 100 grados y se congela a 0 grados. Pero eso solo ocurre a una atmósfera de presión, o sea, a la presión que tenemos a nivel del mar. Si nosotros, por ejemplo, ahora subimos a un monte, tenemos menos aire encima, por lo tanto tenemos menos presión y por lo tanto el agua hierve a menor temperatura. Por poner un ejemplo, en el Everest el agua hierve a 86 grados en vez de a 100. Pero lo mismo ocurre al contrario. Si nosotros tenemos mucha presión, el agua hierve a más temperatura. Cuando nosotros estamos cocinando unas lentejas, nosotros no podemos cocinar las lentejas a mayor temperatura que 100 grados, porque el agua hierve a 100 grados. Pero si tapamos la olla, al estar a presión el agua hierve a más temperatura, por ejemplo a 120 grados. Y por lo tanto las lentejas se cocinan a 120 grados y se cocinan antes. Por eso se llama olla express. Entonces, que el agua se encuentre en estado sólido, líquido o gas no depende solo de la temperatura, también depende de la presión, por lo que podemos dibujar lo que se llama diagrama de fases. Hay infinidad de diagramas, no solo de agua o otros elementos, también hay de mezclas o de metales y aleaciones. De hecho, el diagrama de fases del acero, que es una aleación de hierro y carbono, es súper interesante y nos da para un vídeo entero, así que lo dejo pendiente. Pero en este vídeo toca ver el diagrama de fases del agua. Como veis, el diagrama de fases tiene tres zonas, o sea, tres fases: la fase líquida, fase sólida y fase de vapor. Como ya hemos dicho, a presión de una atmósfera, el agua se congela a 0 grados y entra en ebullición a 100 grados. Pero si bajásemos la presión, la temperatura de congelación sería prácticamente la misma, 0 grados, pero la de ebullición sería menor. Y si aumentamos la presión, como en la olla express, la temperatura de congelación también es 0 grados, pero la temperatura de ebullición ahora es más alta. Por eso las lentejas se cocinan a más temperatura. ¿Qué pasaría si bajásemos por debajo de los 611 pascales de presión? Por debajo del punto triple, que es donde se unen las tres líneas. Que el agua pasaría directamente de sólido a gas. Se sublimaría, igual que ocurre con el hielo seco. Pasaría de hielo a vapor directamente. Por ejemplo, si estuviésemos en el espacio exterior, en el vacío absoluto, con un trozo de hielo, el hielo pasaría directamente de sólido a gas, se sublimaría. No pasaría por estado líquido. El agua líquida no puede estar en presiones cercanas a las del vacío. ¿Y qué ocurre en el punto triple, que es donde se juntan las tres líneas? El punto triple coexisten el estado líquido, sólido y gas a la misma temperatura y presión. El agua se congela y entra en ebullición a la vez. Es algo muy extraño. Ya tengo un vídeo hablando de ello. Lo conseguimos hacer con un elemento que se llama ciclohexano, porque no necesitaba bajar tanto la presión para llegar al punto triple como en el agua. Os dejo por aquí el vídeo, está muy interesante. Y ahora que ya sabemos la teoría, vamos a hacer un experimento muy interesante. Vamos a conseguir hacer hervir agua solamente usando la gravedad, sin calentarla. Si yo meto, por ejemplo, una pajita en un vaso y chupo, el agua sube. ¿Por qué sube el agua? Porque estoy haciendo aquí un vacío. Y por lo tanto la presión que hay aquí es menor que la que hay fuera. El aire que está aquí afuera empuja el agua hacia abajo y sube hacia arriba por la manguera, porque aquí estoy haciendo vacío. ¿Cuánto podría subir el agua hacia arriba? Pues como mucho la presión atmosférica. La presión atmosférica, una atmósfera de presión son 101.325 pascales, que si lo dividimos entre la densidad del agua, en este caso 1000, y la gravedad 9,81, nos sale una altura de 10,32 metros en columna de agua. En aire obviamente son 50 kilómetros, pero en agua, como es mucho más densa, son solo 10 metros. Cuando nosotros, por ejemplo, nos sumergimos en el agua, cada 10 metros que bajamos de profundidad aumentamos una atmósfera de presión. Aquí ahora mismo estamos a una atmósfera de presión. Si bajamos 10 metros bajo el agua estaremos a 2 atmósferas de presión. Nuestro cuerpo, al estar en una atmósfera y tener fuera 2 atmósferas, pues sentimos una atmósfera de diferencia, o sea, nos aplasta. ¿Qué hacen los submarinistas? Se quedan ahí abajo a que su cuerpo se acostumbre, a que sus órganos se acostumbren a esa presión. Si consiguiésemos hacer un vacío absoluto aquí en esta manguera, el agua subiría en la vertical
10,32 metros de altura. Pero obviamente yo no voy a ser capaz de aquí, en la manguera, hacer un vacío absoluto y sacar todo el aire, porque es muy difícil, no hace falta máquinas muy avanzadas. Se me ha ocurrido darle la vuelta y hacerlo al revés. En vez de tener que subir yo el agua a 10 metros, voy a bajar el agua hacia abajo 10 metros, para que en el tarro se alcance una presión cercana a la del vacío. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo primero, vamos a llenar de agua el tarro hasta arriba, lo vamos a cerrar y le vamos a conectar esta manguera. Una manguera que obviamente tenga más de 10 metros, unos 11 metros o así. Y la otra punta de la manguera la metemos en una botella de agua abierta para que le entre la presión atmosférica. La manguera la llenamos de agua, llenamos el tarro hasta arriba de agua y lo cerramos. Ahora la manguera está llena de agua. Entonces, si ahora bajamos esta botella 10 metros hacia abajo, estamos haciendo una columna de agua de 10 metros y aquí en el tarro se va a crear una presión cercana del vacío, porque es exactamente lo mismo que si nosotros tuviésemos la botella ahí abajo y chupásemos de la manguera 10 metros el agua hacia arriba. Y aquí es donde entra el diagrama de fases del agua. ¿Qué va a ocurrir cuando descendamos de 0,02 atmósferas de presión? O sea, unas 50 veces menos la presión atmosférica. Que bajamos en el diagrama de fases y pasamos de la fase líquida a la fase vapor. Exactamente igual que si aumentamos la temperatura a 100 grados, también pasamos de la fase líquida a la fase de vapor. Pero esta vez, en vez de aumentar la temperatura para entrar en la fase de vapor, entramos en la fase de vapor bajando la presión. Y el agua hierve como si estuviera a 100 grados, pero, ojo, muy importante este dato, hierve a 20 grados a la temperatura que estaba el agua, a la temperatura ambiente. Yo toco el tarro y no quema. ¿Está hirviendo? Sí, pero no a 100 grados, a la temperatura que estaba antes. Vamos a conectarle aquí a la tapa la manguera. La presión va a intentar entrar dentro, del aire adentro del tarro. Vale. No debería de caer agua. Ahí está, perfecto, no entra aire, eso quiere decir que está sellado. ¿Qué vas a grabar todo el proyecto? Claro, tú. Vamos a dar a medir algo más de 11 metros de manguera. Estamos ahí la manguera, he medido más de 11 metros para quedarme tranquilo. Conectamos la manguera aquí. Perfecto, ahí está, ¿veis? Ahora vamos a dejar aquí pero destapado para que vaya llenando el tarro el agua. Abrimos la garrafa, metemos la manguera hasta el fondo para que sea imposible que le entre aire y la voy a pegar con cinta al asa para que no se escape de ahí la manguera. Ahora bajamos hasta aquí, hasta la tapa, aspiramos y se vea cómo sale la manguera, el agua. Aspiramos por aquí, ahí baja el agua, ¿lo veis? Ahí está. Vale, esto tiene que llenarse hasta arriba. Pero no podemos dejar que en la garrafa aquella le entre aire, así que vamos a ir llenándola. Está desbordando, ¿no? Sí, sí. Está desbordando, vale. Cuando esté desbordando, cerramos la tapa bien. Ahí, y ahora se supone que tiene que parar de bajar el agua. Esta es la garrafa que ahora vamos a bajar por la pendiente. Y vamos a atarla con una cuerda. Atamos ahí el asa fuerte. Y esto ya está listo para dejarlo descender por la pendiente. ¿Por qué tiene que estar boca abajo? Para que el punto más alto sea la base del tarro y empiece a hervir por aquí y lo veamos. Y ahora lo con bridas. Bien, vamos bajando la garrafa. Vale, la garrafa. En esta toma se puede apreciar cómo se están generando esas pequeñas burbujas ya que estamos entrando a la zona de ebullición. Y aquí, en plena ebullición, se me están colando unas burbujas de la manguera, pero se puede apreciar bien cómo se forman las de los costados del tarro. Y ahora vamos a hacer otra vez el experimento para que podáis replicarlo desde el balcón de vuestra casa. Vamos a hacer ahora el experimento, pero de una manera más sencilla. Tengo aquí la manguera llena de agua, he tapado las dos puntas para que no pierda presión por ningún lado. Y ahora a una punta, que es la que vamos a dejar caer por la pendiente,
Le vamos a dar así como una lazada para que no se le caiga el agua y la voy a atar con una brida. Bien. Y ahora aquí, esta otra punta de la manguera la tenemos que cortar para que esté entrando aquí la presión atmosférica. Y vamos a bajar poco a poco la manguera por ahí. Y en esta punta ver cómo el agua empieza a bullir, a salir burbuja. Fijaos la burbuja cómo se expande y se contrae. Cambia hasta de color el agua. ¿Habéis visto eso? Fijaos cómo se llena todo de burbujas, cómo se empiezan a expandir. Ahí entra la ebullición. ¿Habéis visto? Esa burbuja que se ha formado ahora es vapor de agua. Fijaos, ¿habéis visto? Mira cómo está hirviendo ahí. Y para terminar el vídeo vamos a hablar de los fluidos supercríticos. Si os fijáis en el diagrama de fases, la línea que separa el líquido del gas llega a un punto donde desaparece, el punto crítico. A partir del punto crítico ya no se puede distinguir el líquido del gas. Es una mezcla homogénea de los dos. Antes en la línea había un cambio de fase claramente distinguible. Tenemos hirviendo agua, el agua y las burbujas son gas. Pero en la zona supercrítica ya no se pueden distinguir. El líquido se mezcla con el gas y viceversa. Y en esa zona el fluido posee tanto propiedades del líquido como de gas. El fluido supercrítico se forma cuando comprimimos tanto la fase gaseosa que la obligamos a que sea líquida para que ocupe menos. En el agua esa presión es de 221 atmósferas. Y a la vez de eso, la fase líquida la calentamos tanto, o sea, subimos tanto su temperatura, que los átomos de la fase líquida empiezan a moverse tanto que quieren pasar a estado gaseoso. En el agua esa temperatura es de 374 grados centígrados. En el diagrama, dependiendo si estamos más cerca de los 374 grados o de las 221 atmósferas, pues habrá más parte de líquido o más parte de gas en el fluido supercrítico. Pero la clave del fluido supercrítico es que los dos están mezclados homogéneamente, son indistinguibles uno del otro. Podríamos, por ejemplo, pasar del estado líquido al estado gaseoso sin necesidad de un cambio de fase, o sea, sin hervir el agua, o viceversa también sin condensarla. Ahí lo que hemos hecho ha sido una transición poco a poco de líquido a gas, sin un cambio de fase claro, sin dos fases distinguibles, como el agua hirviendo con las burbujas. Está claro lo que es líquido y lo que es gas. Esto que os pongo en este vídeo es un fluido supercrítico. Como veis, es indistinguible la fase líquida de la fase gas, están las dos mezcladas. Pero si bajamos el diagrama hacia el punto crítico, ocurre un efecto que se llama opalescencia crítica, que no es más que cuando las dos fases comienzan a separarse y a distinguirse unas de otras, las pequeñas y minúsculas gotitas que hay en el fluido dispersan la luz del fondo y no la dejan pasar hasta nuestros ojos, como si de una nube se tratase. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, vuelvo a tope con los vídeos y lo de siempre, si queréis ayudarme, por favor dejadme un like, que me ayuda muchísimo, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.